Saludos, mi nombre es Keila Serrano Preston. Un placer y un honor estar presentándole a ustedes hoy. Les voy a estar hablando sobre la importancia del estudio del cerebro, sus funciones en general y cómo influyen y afectan en el lenguaje. ¿Alguna vez se han preguntado por qué estudiar el cerebro es importante para la patología del habla-lenguaje? El cerebro es una parte esencial para todos los procesos del cuerpo humano, desde los movimientos, la fijación de la mirada, la memoria, las emociones, entre tantas y tantas funciones que tiene. Sin duda alguna, el cerebro controla y estimula el habla y lenguaje, y por eso es tan importante estudiarlo, para así tener un conocimiento más amplio sobre los procesos cerebrales que producen el habla. El cerebro se divide en dos hemisferios, el izquierdo y el derecho. Ambos hemisferios están divididos en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, el lóbulo parietal, el lóbulo occipital y el lóbulo temporal. En cada lóbulo se presentan distintas áreas con distintas funciones que discutiremos más a fondo próximamente. El lóbulo frontal es el más grande. Ocupa aproximadamente 1/3 de la superficie de los hemisferios. Está presentado en la imagen como la parte iluminada naranja. Tiene 2 funciones esenciales, las cuales son la planificación y ejecución de movimientos voluntarios y es el centro de integración de estímulos relacionados a nuestras habilidades cognitivas. Este lóbulo se subdivide en 6 áreas principales. Estas son la corteza motora primaria, la corteza premotora, el área suplementaria motora, la corteza prefrontal, el campo frontal ocular y el área de Broca. Yo me voy a centrar en 3 de estas: en la corteza motora primaria, en el área suplementaria motora y finalmente en el área de Broca. La corteza motora primaria se encarga de llevar a cabo movimientos voluntarios y de destrezas específicas como lo es lanzar una pelota. Daños en esta área pueden crear dificultades en el habla, como el problema motor del habla. El área suplementaria motora. Esta se encarga de planificar acciones en secuencia y al estar conectado con la corteza frontal, recibe estímulos relacionados a aspectos cognitivos de la planificación motora, que, curiosamente, si una persona tiene algún daño en esta área, se nota en el habla, ya que la persona tendría dificultad en controlar lo que dice. Finalmente, el área de Broca. Esta área es sumamente importante para el lenguaje, ya que se encarga de la coordinación de la producción del habla. También coordina la secuencia de interacciones entre las áreas que manejan la codificación de la representación de la palabra, como, por ejemplo, al escuchar la letra S, uno se imagina la letra con el sonido. Les presento este video de afasia de Broca. Es una joven que tuvo una lesión cerebral a los 18 años. Se ve cómo tiene dificultad en hacer oraciones completas y en el habla en general. Utiliza palabras sencillas y se le hace difícil decir su nombre y su edad. Esta lesión está ligada directamente con el área de Broca. So what's your name? Scott. Oh, no. Sarah Scott. That's right. And how old are you? I can't. Try. I can't. You're 19. 19. Yeah. Yeah. And what happened to you? Stroke. School and English class, Okay. and I book and I read it aloud, but I can't because stroke. And what happened after the stroke with your speech? Well, I can't. What do you do now? Every day? I'll
speech, then the speech, Therapy. yeah, Okay. and also riding, Riding what? horses. Yeah, good. And how do you feel? I'm fine. You're fine. That's good. Todas las áreas del lóbulo frontal tienen funciones importantes, tanto para el habla como para tareas hechas en la vida cotidiana, y cualquier daño que se presente en alguna crea dificultades distintas. El lóbulo parietal, que es la parte que parece ser iluminada de la imagen, se divide entre la sensación y la opinión e integración de la entrada sensorial, específicamente el sistema visual. Su función principal es procesar información sensorial. Este lóbulo tiene funciones sumamente importantes. Por este lóbulo está la integración sensorial, que por ejemplo sería el saber que es un caballo por su olor, sonido y su movimiento. También tiene la función de reconocer las sensaciones corporales y cuando están en peligro, como por ejemplo en temperaturas altas o muy bajas, olores tóxicos, entre otros. Este lóbulo también ayuda con el procesamiento del lenguaje. De igual manera, este lóbulo trabaja directamente con otras áreas del cerebro y alguna lesión a este lóbulo se podría manifestar con dificultad en la escritura, matemática y diferenciar la derecha de la izquierda. La corteza parietal está implicada en muchos procesos sensoriales y perceptivos, los cuales permiten que desarrollemos nuestra vida cotidiana de la manera en como lo hacemos normalmente. Les incluyo este video que a mí me ayudó a entender un poco más las funciones del lóbulo parietal. No se lo tome muy en serio, presenta ejemplos de una forma jocosa, pero lo encontré bastante fácil de entender. El lóbulo temporal, que está representado como la parte naranja en la imagen, tiene en su parte superior el surco lateral. El surco lateral también se conoce como el Sylvian Feature o cisura de Silvio. La región llamada Perisylvian Zone tiene muchas de las estructuras asociadas al habla y al lenguaje. Están alrededor del surco lateral. Este lóbulo tiene 3 giros importantes: el giro superior, el giro medio y el inferior temporal gyrus. En el inferior temporal gyrus se ubica la corteza auditiva primaria y el área de Wernicke, que son de suma importancia para el habla y lenguaje. La corteza auditiva primaria, que es la parte rosada de la imagen, se ubica en el superior temporal gyrus.
es el centro primario de procesamiento de información auditiva. Es el lugar donde percibimos conscientemente el sonido y es el centro primario para el reconocimiento del habla y el lenguaje. El área de Wernicke, que es el área roja presentada en la imagen, se ubica en el Superior Temporal Gyrus. Es el centro primario para la recepción y comprensión del lenguaje hablado y escrito. Se cree que se guarda la información de la formación de palabras. Nos ayuda a obtener significado de lo que escuchamos y leemos. Finalmente, el lóbulo occipital, que es la parte anaranjada de la imagen, se encarga de procesar información visual. La corteza visual primaria es el área principal de información visual y de segmentación de la misma para que sea procesada por sus respectivas áreas. El sistema límbico, que está presentado como el área roja en la imagen, es un grupo de estructuras que se encuentran bajo la corteza cerebral en la porción medial de cada hemisferio. Algunas de sus estructuras son el cingulate gyrus, que sus funciones son el procesamiento de emociones y regulación de la conducta. El hipocampo, que juega una parte muy importante en el aprendizaje y la memoria. El hipotálamo, que su función es mantener el homeostasis del cuerpo. Y la septal nuclei, que juega una parte importante en la conducta. La ínsula es la porción de corteza cerebral que se encuentra bajo el surco lateral. Tiene una conexión con estructuras corticales que son importantes para el control motor del habla. Cuando hay lesión en esta área, la persona presenta problemas motores del habla o problemas de comunicación. La corteza cerebral es una capa fina de aproximadamente 2 a 4 milímetros de ancho. Está compuesta de materia gris y materia blanca. La corteza cerebral funciona como un centro primario de procesamiento de información y de integración de las actividades cerebrales. La corteza cerebral analiza los estímulos recibidos. La materia gris, que está presentado en la imagen como la parte rosada, toma ese color porque está compuesta por los cuerpos celulares de las neuronas y de las células gliales. Se encuentran en el cerebro, tallo cerebral, cerebelo y en el cordón espinal. La materia blanca, identificada como la parte blanca de la imagen, está compuesta de los axones de las neuronas.
se organizan y ubican internamente en el cerebro y en el cordón espinal. Están en la parte más externa rodeando la materia gris. Comunicación cerebral. ¿Cómo se comunica el cerebro con el cuerpo y todas sus partes? El sistema nervioso cuenta con fibras nerviosas de asociación, comisurales y de proyección. Esto permite la comunicación entre las distintas estructuras cerebrales y entre el cerebro y el resto del cuerpo. Las fibras de asociación permiten la comunicación entre los hemisferios cerebrales. Esto hace que la comunicación entre áreas importantes para la comunicación, como lo son las áreas de Broca y de Wernicke, sea más fácil. El fascículo arcuado, que son las fibras que parecen U en color gris en el tope de la imagen presentada, es una fibra de asociación que permite que el código neural que representa la información del lenguaje generada en el área de Wernicke se dirija al área de Broca para la producción del habla. Otro grupo de fibras importantes son las fibras comisurales. Un ejemplo de estas es el cuerpo calloso, presentada en la imagen como la C gruesa en el centro. Su función principal es facilitar la comunicación y coordinación entre el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. Finalmente, las fibras de proyección, presentadas en rojo en la imagen. Su función es conectar el cerebro con áreas subcorticales como el tallo cerebral y el cordón espinal. Permiten que los mensajes neurales viajen del cerebro a otras partes del cuerpo. El modelo de Wernicke-Geschwind. Este modelo es un modelo clásico que intenta explicar cómo procesamos el lenguaje. Se centra en el hemisferio izquierdo, ya que se entiende que es el responsable del habla. El modelo propone que para comprender el mensaje verbal que se escucha, primero hay que percibir la señal del habla en el oído, luego la señal viaja desde el oído y a través del sistema nervioso hasta la corteza cerebral en el área temporal transversal anterior. Luego pasa al área de Wernicke y luego de que esto ocurre, entonces es que se entiende el mensaje. Les incluyo este video para finalizar, porque el cerebro ligado al habla es algo sumamente complejo y algo que se tiene que seguir estudiando. Cada vez se aprenden y descubren cosas nuevas que influyen tanto al habla como a otros aspectos. El lenguaje y el cerebro son sumamente complejos como para ligarlos a una cosa y ya. El lenguaje es algo que se sigue adaptando y cambiando y mediante esto se siguen encontrando nuevos aspectos que influyen desde el cerebro. En el video se explica cómo el lenguaje es tan complejo que no se puede atar a dos áreas solamente y por esto es algo que se continúa estudiando día a día. Welcome to 2 Minute Neuroscience, where I explain neuroscience topics in 2 minutes or less. In this installment, I will discuss Wernicke's area. Although there is some debate over the exact location of Wernicke's area, it is typically considered to reside in the cortex of the left cerebral hemisphere, near the junction between the temporal and parietal lobes. Wernicke's area was named for the German physician Karl Wernicke, who reported that damage to this region results in a deficit, where patients are able to produce speech that resembles fluent language, but actually is meaningless. The disorder came to be known as Wernicke's aphasia, and patients who suffer from it do things like use made-up words or similar-sounding words substituted for one another to produce speech that makes little sense. Patients with Wernicke's aphasia also suffer from a deficiency in their ability to understand language. Wernicke proposed a model for language that involved both the region he discovered and another language center, Broca's area. Broca's area is thought to play a role in speech production, and Wernicke's model, which was later expanded on by neurologist Norman Geschwind and called the Wernicke-Geschwind model, suggested that Wernicke's area creates plans for meaningful speech, while Broca's area is responsible for taking those plans and determining the movements, like of the tongue and mouth, required to turn those plans into vocalizations. It's now thought, however, that this model is too simplistic.
Studies indicate that language likely involves widespread networks and cannot be boiled down to a connection between two brain regions. Additionally, evidence now suggests that Wernicke's area may be involved in speech production rather than just comprehension, and some have claimed it may not be as important to language comprehension as once thought. Thus, researchers are still trying to figure out the precise contribution of Wernicke's area to language. Muchas gracias, espero que hayan disfrutado la presentación. Cualquier duda o pregunta, ahora es el momento de hacerlas.